bienvenidos un día más al Diario del Estilo. Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis podido leer, va sobre el temido trabajo de fin de carrera. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo, si habéis visto algunos de mis vídeos, estudié en la Universidad Carlos III, que os dejo el vídeo por aquí sobre mi experiencia. Entonces, yo os voy a contar cómo fue mi trabajo de fin de grado en esta universidad. No sé si en todas será parecido, pero en todas se sufre lo mismo, así que os voy a contar un poco cómo funciona. En mi caso había dos formas de hacer el trabajo de fin de grado. Lo podías hacer por la parte general o por la parte específica. La parte general va por nota. Tú eliges a un profesor o a varios profesores que tienen temas y dices, me gusta este profesor porque habla sobre historia económica o sobre, pues no sé, medicina general. Imagínate que estudias medicina, no sé de qué va. Pero imagínate, pues eso, que tienes claro que te gusta mucho un profesor y te dan la lista de profesores y dices, quiero este profesor y este tema. Entonces, pues tú eliges tu profesor y según tu nota y tu nota media, pues te lo asignan o no. Van de profesores los que tienen más afluencia de alumnos a los que menos. Y luego está por otra parte la parte específica, que es la que hice yo. La parte específica es un poco más rara y tú te tienes que... Imagínate que te gusta mucho un profesor en una asignatura que has tenido y no está dentro de los profesores que ayudan en los trabajos de fin de grado, pero a ti te encanta su área, te encanta su asignatura y tienes pensado una idea de trabajo. Pues eso fue mi caso y yo lo que hice fue acercarme a mi profesor de, en este caso, economía laboral y le dije que me gustaría hacer un trabajo sobre su área y mi idea era hacerlo sobre el sistema de pensiones español y cómo evolucionaría. En plan, me parecía una cosa muy interesante y yo se lo ofrecí. Mi profesor me dijo que vale y solamente pues tenías que rellenar unos papeles, decir que querías ir por la específica y a partir de ese momento pues por la específica tú tenías tu profesor y ya está. La diferencia entre una y otra. En la general los profesores tienen muchísimos alumnos. Es decir, un profesor de TFG, de trabajo de fin de grado, tiene a lo mejor 20 alumnos y tiene la obligación de quedar con vosotros al menos 3 veces. En cambio, un profesor de la parte específica, en mi caso solo tenía a una amiga mía y a mí, y quedamos 15 veces para que nos ayudara, porque también depende del profesor que te cojas. A lo mejor está muy involucrado y puedes quedar con él 15 veces, o a lo mejor pasa de tu cara y podéis quedar una. Entonces no tiene estipulado quedar 3 veces exactamente. Yo conozco gente de todos los casos, no es ni mejor ni una opción ni otra y todo depende de la suerte que tengas con el profesor. En mi caso lo elegí bastante bien y estoy muy agradecida porque mi profesor fue súper genial y me ayudó en todo lo posible. Entonces, después de empezar esta parte, cuando ya lo has elegido, que esto suele ser en mi universidad por enero o febrero del año que vas a hacer tu trabajo de fin de grado, que vas a acabar, pues nada, te pones con ello. Yo en mi caso lo que hice fue, mi amiga tenía un trabajo no similar, pero era del mismo área y tenía el mismo profesor que yo y quedábamos todos los días, entonces nos echábamos como, si nos quedábamos atascadas, pues nos echábamos una mano la una a la otra. Entonces yo os recomiendo eso, que vayáis con un amigo a hacer el trabajo porque siempre te puede echar un cable. Y quedábamos pues desde febrero, creo, más o menos quedábamos todos los días 1 hora y media o algo así para ir como desahogadas. Entonces quedábamos todos los días y hacíamos 1 hora de trabajo de fin de grado. Es verdad que al principio es lo que más cuesta, por lo menos en mi carrera, ya que no sabes cómo empezar, no sabes qué decir, dices de qué va a ir, o sea, cómo lo voy a estructurar. En nuestro caso había que hacer un trabajo de análisis económico, tenías que sacar datos, tenías que hacer como tu propia fórmula matemática, en fin, era un poco, bueno, no sé, era un poco complicado y nunca lo habíamos hecho, entonces pues te quedas ahí como parada, tenías que utilizar programas de ordenador, en fin. Entonces yo os digo que no os desesperéis, que la primera parte es lo peor, pero una vez vas cogiendo el sistema de trabajo y tal, y vas metiéndote. Nosotras utilizamos YouTube, utilizamos, bueno, nuestro profesor, quedábamos con él prácticamente casi cada semana para decirle, tenemos este problema,
le preguntábamos a gente, o sea, al final tienes que ir buscando tus herramientas y buscándote la vida para que te vaya resultando un poquito más fácil. ¿Qué más? En cambio, bueno, pues eso, esto os hablo de la parte específica donde tu profesor tú le escribes, oye, menganito, quiero quedar contigo mañana, y te dice sí o no. En cambio, en la parte general, que es la que suele ir todo el mundo, tienes 3 veces, que a lo mejor hay alguno que te deja ir más, y entonces tienes que ir una primera con tu tema, la segunda con el tema un poco avanzado, ya con tu trabajo más o menos hecho, y la última ya con el trabajo terminado donde se lo puedas enseñar. Esto es lo que se supone que tienes que hacer, pero luego pues depende de cómo seas y de cómo se te esté dando el trabajo, pues una cosa u otra. Entonces yo pues eso, recomiendo que lo llevéis al día, que lo llevéis poco a poco y que sigáis las pautas. O sea, nosotros fuimos como a unas clases antes donde te explicaban el número de palabras que tenía que tener, la estructura, te daban un poco guías, un PowerPoint. Pues había unas clases de eso y yo fui para ver cómo hacerlo sin que se me atragantara mucho. Pero bueno, eso como vosotros veáis. Y bueno, pasas unos meses un poco de agobio, tal y cual, pero una vez ya lo tienes terminado, tú vas a tu tutor y se lo presentas. Él te dice, a ver, se supone que si has estado yendo a sus clases, has estado enseñándoselo y te va diciendo que todo está bien, pues cuando se lo llevas definitivamente tu trabajo estará bien y te dirá, perfecto, preséntalo. Pero hay casos en los que si has pasado de tu tutor y lo has hecho a tu rollo, pues te puede decir, pues no lo presentes porque lo tienes hecho un asco. Que eso es lo peor que te puede pasar. O sea, tengo amigos que le han pasado y es como, ¿y ahora qué hago? El caso es que tu tutor te dice si cree que lo vas a aprobar o no. Y tú decides si presentarte o no presentarte. Te dice si vas a aprobar o si vas a suspender. Y tú puedes ir o no ir. Si vas a la presentación, pues te dicen una hora, te dicen pues el sitio y te dicen las personas que van a estar en tu tribunal. Entonces pues vas al tribunal y presentas tu trabajo, que tienes que preparártelo. Yo te recomiendo que pues días antes estés en plan 15 minutos al día, lo presentes una vez. En mi caso eran pues eso, 15 minutos y tenían, eran 10 minutos de presentación y 5 de preguntas del tribunal. Y bueno, mi experiencia en la presentación fue buena, no me dio, o sea, no lo pasé muy mal, tienes que ir arreglado, la gente, o sea, tienes en mi caso 3 personas en el tribunal y la verdad es que si te ha ido bien el trabajo no vas a suspender. Es verdad que en mi carrera, por ejemplo, no es fácil sacar un 10, pero sacar un 7, un 8 no es difícil y suspender, si te ha dicho tu tutor que vas a aprobar, no vas a suspender, un 5 sacas. Entonces, yo te recomiendo que no tengas miedo, que lo vayas haciendo poco a poco y que la presentación es lo de menos si has hecho todo lo demás. Y eso, que no os agobiéis demasiado porque al final es un trabajo más que lo vais a hacer si sois constantes y ya está. Entonces, esas son mis recomendaciones y cómo era el TFG en mi universidad. Si tenéis alguna pregunta más que me he saltado, que se me ha olvidado, que lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios y yo os los iré respondiendo, y si veo que quedan muchísimas cosas o muchísimas dudas, pues hago otro vídeo contestando vuestras preguntas o lo que sea. Y nada más, que os podéis suscribir si no os queréis perder ninguno de nuestros vídeos y que nos vemos en el próximo. Así que un besazo gigante.